«Señora, hay alguien viviendo aquí». La voz de Rosario sonaba rota, apenas reconocible. Y en ese momento, parada en mi cocina a las 11:47 de la mañana de un jueves, entendí que lo que fuera que estaba pasando en esa casa no era un accidente. No entré en pánico, no corrí. Tengo 61 años y pasé 34 de ellos enfrentando lo que otros preferían ignorar. Sé exactamente lo que se hace cuando algo no tiene explicación lógica. Se registra, se documenta y se actúa con cabeza fría. Le dije 2 cosas a Rosario antes de colgar. La primera, no toques nada. La segunda, sal ahora. Y en exactamente 19 días, lo que ocurriría detrás de esa puerta terminaría de cambiar todo lo que yo creía saber sobre la persona a quien más había amado en mi vida. Pero para que entiendas lo que pasó ese día, necesitas saber quién soy yo. Y sobre todo, necesitas saber qué significa esa casa para mí. Esa mañana, antes de que sonara el teléfono, yo estaba sentada en la cocina de mi nuevo departamento en Coyoacán. Tenía una taza de café entre las manos. Café con canela, como siempre. El olor llenaba el cuarto pequeño, ese olor familiar que se convierte en lo único constante cuando tu vida entera ha cambiado. La luz de noviembre entraba por la ventana, una luz blanca, fría, sin calidez, y caía sobre la mesa de madera donde yo desayunaba sola desde hacía 3 meses. Todo estaba quieto, todo estaba en orden. Y entonces vibró mi teléfono. Recuerdo que mis dedos se enfriaron de golpe, a pesar de que sostenía la taza caliente. Recuerdo el sabor metálico que apareció en mi boca cuando Rosario terminó de hablar. Recuerdo el silencio que vino después, un silencio tan pesado que podía escuchar el reloj de la pared. Tac, tac, tac. Lento, constante, indiferente. Mi corazón no aceleró. Se detuvo un segundo. Y eso, les juro, es mucho peor que se acelere. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Guadalajara, aunque viví la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Llegué al Ministerio Público a los 24 años, sin dinero para pagar una universidad privada, con un expediente académico decente y con una determinación que mi madre siempre decía que me venía del lado Morales. Me quedé 34 años. 34 años archivando declaraciones, organizando pruebas, leyendo expedientes que describen todo lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Eso te cambia, pero también te enseña algo que no tiene precio, que el pánico es el peor consejero que existe, que la mente fría resuelve lo que las lágrimas no pueden. Me casé a los 28 años con Ernesto Vargas, un hombre tranquilo, trabajador, que amaba el café negro, los domingos de fútbol y plantar cosas en el jardín, aunque rara vez lograba que sobrevivieran. Tuvimos un hijo, Rodrigo. Lo traje al mundo el 14 de febrero de 1991, el día de San Valentín. En ese entonces pensé que era una señal, que ese niño venía marcado por el amor. ¿Cómo cambian las cosas? Ernesto murió hace 4 años, un infarto, un martes por la noche, mientras veía las noticias sentado en su sillón favorito. Así de rápido desaparece alguien. Un segundo están ahí. Al siguiente, ya no. Después de que Ernesto murió, me quedé sola en la casa donde habíamos vivido juntos 27 años. Una casa de 3 recámaras en la colonia Narvarte, con un jardín pequeño en la parte trasera donde él plantó un limonero que, contra todo pronóstico, todavía da frutos. Con una pared de cocina pintada de amarillo, porque yo odiaba el blanco, y él nunca me discutió nada así. Con un clavo en la entrada donde él siempre colgaba sus llaves. Ese clavo lleva 4 años vacío. Nunca lo quité. Vivir sola en una casa de 3 recámaras después de perder a tu marido es una forma muy silenciosa de perderte a ti misma. Cada cuarto es un espejo de algo que ya no existe. Cada silencio pesa. Entonces llegó la propuesta de Rodrigo. Fue un domingo de agosto, hace poco más de 1 año. Comíamos juntos en mi casa, él, su esposa Valeria y yo, cuando Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esa expresión que yo conocía desde que era niño, la expresión de «ya lo pensé y creo que tengo razón». «Mamá», dijo,
¿Qué necesitas con 3 recámaras tú sola? Sería mejor para ti un departamento más chico, más fácil, más seguro. Y la casa, podríamos dejarla un tiempo, tenerla disponible, para cuando la necesitemos. Sonaba razonable. Sonaba incluso como que mi hijo estaba pensando en mi bienestar. ¿Sabes qué fue lo que yo no vi en ese momento? No lo sabes todavía, pero lo entenderás. Y cuando lo entiendas, probablemente vayas a sentir exactamente lo mismo que yo sentí. Por ahora te digo solo esto. 3 meses después de esa conversación, yo vivía en un departamento de 2 recámaras en Coyoacán, y la casa de Narvarte, la casa donde crié a mi hijo, donde viví con Ernesto durante más de 2 décadas, donde están enterradas todas mis memorias, estaba, según Rodrigo, completamente vacía. Nadie había entrado. Todo estaba igual que cuando me fui. Eso me había dicho él. 4 veces. Con esa seguridad tan particular que tienen las personas cuando mienten sin despeinarse. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale también un me gusta al video. De verdad me ayuda mucho a seguir contando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy? Quiero leer cada uno de sus mensajes. Volvamos al jueves 9 de noviembre. A las 11:20 de la mañana, Rosario llegó a la casa de Narvarte con su cubeta, su trapeador y las llaves que yo le había dado. Yo no tenía que estar ahí. La casa estaba vacía. Rodrigo me lo había garantizado. Rosario tardó exactamente 27 minutos en llamarme. Y cuando lo hizo, sus primeras palabras fueron: «Señora, hay alguien viviendo aquí». Puse la taza de café sobre la mesa. El café ya no olía a nada. «Dime», le dije. «Hay una olla en la estufa. Frijoles. El fuego está apagado, pero la olla todavía está tibia. Señora, la comida es de hoy. Hay 2 platos con restos en el fregadero. Hay ropa de hombre en el piso de la recámara de atrás». Hice silencio 3 segundos. «Señora Patricia, no toques nada. Sal de la casa ahora mismo. Espérame en la banqueta de enfrente». Colgué. Miré el reloj. 11:47 de la mañana. Jueves 9 de noviembre. Todavía faltaban 19 días para que yo entendiera la verdad completa. Para que entendiera quién estaba realmente dentro de esa casa. Y por qué. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte cómo fue que todo esto comenzó. Porque esta historia no nació ese jueves. Nació mucho antes. Y tiene que ver con el amor ciego que una madre siente por su hijo. Con todo lo que entregué. Con todo lo que callé. Y con el momento exacto en que decidí que nunca más volvería a callar. Rodrigo fue un niño bueno. Necesito que sepas eso antes de continuar. No lo digo para defenderlo. No lo digo para justificar nada de lo que vino después. Lo digo porque es la verdad, y porque esa verdad hace que todo lo demás duela mucho más. Era el niño que se levantaba temprano para desayunar conmigo antes de ir a la escuela. El que me traía flores del jardín, aunque fueran solo malezas con pétalos amarillos, convencido de que eran las más bonitas del mundo. El que dormía con la luz encendida hasta los 10 años y jamás lo negó con vergüenza. Era el niño que un sábado de lluvia, cuando tenía 7 años, me encontró llorando en la cocina sin saber por qué, y se subió a la silla de al lado y se quedó ahí, en silencio, solo para no dejarme sola, sin preguntas, sin palabras, solo ahí. Era mi hijo, mi sangre, el proyecto más importante de mi vida entera. Ernesto y yo no tuvimos más hijos, no por falta de intentarlo, simplemente no llegaron. Y eso hizo que todo lo que teníamos, todo el amor, todo el sacrificio, toda la esperanza, lo depositáramos en Rodrigo. Cada logro suyo era el único logro. Cada tropiezo suyo era el único tropiezo. No teníamos con quién repartir ni el orgullo ni el miedo. Ahora me pregunto si ese fue nuestro primer error. No el amor, sino la concentración del amor. Ponerlo todo en un solo lugar sin preguntarnos si ese lugar sabría cargarlo. Rodrigo conoció a Valeria cuando tenía 25 años. Ella era diseñadora gráfica, hija de una familia con más apariencias que ahorros, según fui entendiendo con el tiempo.
Valeria era segura de sí misma, con una forma de hablar que siempre sonaba como si supiera más que todos los demás en el cuarto. La primera vez que la conocí, en una cena aquí en mi casa de Narvarte, me dio una sonrisa perfecta y me dijo: «Rodrigo me habla tanto de usted, señora Patricia». Pero mientras lo decía, sus ojos recorrían el comedor, los muebles, los cuadros, la casa entera, con esa atención que no tenía nada que ver con la amabilidad y todo que ver con la evaluación, como quien revisa un inventario sin que nadie se lo haya pedido. Entonces no supe leer esa mirada. Ahora sí. Pero antes de seguir con Valeria, necesito contarte algo que pasó mucho antes. Algo que tiene que ver directamente con por qué, 19 días después de la llamada de Rosario, lo que la policía encontró en esa casa me rompió de una manera que no me había roto ni cuando murió Ernesto. Cuando Ernesto murió, dejó un testamento sencillo. La casa de Narvarte quedaba a mi nombre, solo al mío. Él fue muy claro cuando lo redactamos juntos, 6 años antes de morir, porque tenía presión alta y era un hombre práctico. Me dijo, sentado en este mismo sillón donde me siento ahora: «Patricia, esta casa es tuya mientras vivas, después de Rodrigo, pero mientras vivas es tuya y nadie te puede mover de aquí si tú no quieres». Yo nunca le transmití esas palabras exactas a Rodrigo, y ahora pienso que debía haberlo hecho desde el principio. Rodrigo y Valeria se casaron en 2018, un año después de aquella primera cena. Boda sencilla, porque el dinero no sobraba. Ernesto y yo pusimos 40,000 pesos de nuestros ahorros porque era nuestro hijo y queríamos que el día fuera bonito. Valeria llegó al altar con un vestido que después me enteré costó 80,000 pesos. Lo pagaron sus padres con una tarjeta de crédito que tardaron 2 años en liquidar. Eso también lo supe después. Todo bien hasta ahí, o eso parecía. Los primeros años fueron discretos. Venían a comer los domingos de vez en cuando. Rodrigo llamaba los martes, casi siempre de camino al trabajo. Era suficiente. O yo me convencí de que lo era. El 14 de febrero de 2022 fue el cumpleaños número 31 de Rodrigo. También era el primer San Valentín desde que Ernesto había muerto, apenas 5 meses atrás. Esa mañana me levanté a las 6 de la mañana y empecé el mole. El mole rojo que Rodrigo ama desde niño. El que lleva 4 horas de preparación. El que te deja los brazos adoloridos y la ropa oliendo a chiles y chocolate y especias. Lo hice con todo el cuidado del mundo. Compré su pastel favorito en la pastelería de la esquina. 3 leches con cajeta. Puse el mantel bordado que era de mi madre, el que saco solo en ocasiones importantes. Coloqué cubiertos para 4 personas y flores en el centro de la mesa, porque así lo habíamos hecho siempre, porque esa era la forma en que yo sabía decir que alguien importaba. A las 7 de la tarde les mandé un mensaje. «Ya está todo listo. Los espero». A las 8 de la noche, Rodrigo me escribió: «Perdón, mamá, se nos hizo tarde. Nos quedamos en casa. ¿Puedes guardarme un poco?». Comí sola frente a ese mole de 4 horas, con el mantel de mi madre extendido sobre la mesa, con el pastel intacto en el centro, con 12 sillas vacías a mi alrededor, porque esa mesa siempre fue grande, siempre fue para más gente, siempre fue para una familia que yo pensé que seguíamos siendo. No les reclamé nada al día siguiente. No dije nada. Cuando Rodrigo vino 3 días después a recoger su porción guardada, me dijo: «Estaba riquísimo, ma». Y yo sonreí. Así somos las madres. Guardamos, sonreímos, seguimos. Pero ese día hice algo más. Tomé mi teléfono y le saqué una foto a la mesa, con el pastel intacto, con los platos sin usar, sin saber exactamente por qué lo hacía, solo sintiendo que algo en mí necesitaba dejar constancia de ese momento. Era la primera de muchas fotos. Le di a Rodrigo 31 años de mi vida, contados uno a uno. Le di cada madrugada con fiebre y cada miedo de la infancia. Le di mi sueldo en útiles escolares, en clases de inglés que él odiaba y en la universidad que él abandonó a los 2 años sin decirme nada hasta que ya era tarde. Le di mi silencio cuando llegaba de mal humor y mi presencia cuando necesitaba que alguien lo escuchara. Le di el mole de 4 horas en los días en que no apareció. Le di la fe de que un hijo no puede olvidar de dónde viene.
Le di también lo que ninguna madre debería tener que dar: el beneficio de la duda, una y otra vez, cuando ya no quedaban dudas que beneficiar. Y todo lo que él me devolvió ese 14 de febrero fue un mensaje de texto que llegó a las 8 de la noche. Meses después, ya con la propuesta del departamento sobre la mesa, hubo una tarde que pareció cambiarlo todo. Rodrigo vino solo a visitarme, sin Valeria, un sábado de octubre. Me trajo tamales de la esquina, nos tomamos un café y hablamos como hacía mucho no hablábamos. De Ernesto, de cuando él era chico, de recuerdos que uno guarda como provisiones para los tiempos difíciles. Al final de la tarde, Rodrigo me tomó la mano y me dijo: «Mamá, tú decides. Es tu casa. Si no quieres moverte, no te muevas. Yo nunca te obligaría a nada». Sentí que algo que llevaba meses apretado en mi pecho se aflojaba. Mi hijo me estaba viendo, me estaba escuchando. Quizás me había equivocado en mis sospechas. Quizás lo que yo leía como una estrategia no era más que torpeza, y lo que yo interpretaba como presión no era más que preocupación mal expresada. Me quedé con esa posibilidad porque la necesitaba. 8 días después llegó Valeria a mi casa, sola, sin avisar, con una carpeta impresa en la mano. «Rodrigo ya habló con un agente inmobiliario», me dijo, desde el umbral de mi cocina, con su bolso café de hebilla dorada colgado del brazo. «Encontramos 3 opciones de departamento muy buenas para usted. Más cómodos, más seguros, más fáciles de mantener. Ya revisamos todo». Yo la miré sin hablar. «Ya que Rodrigo es el heredero natural de la propiedad», continuó, con esa misma seguridad de siempre, «tiene sentido que participemos en la planeación. ¿No cree, señora Patricia?» Heredero natural. Esas 2 palabras las guardé en silencio. Las puse en ese lugar de la mente donde uno archiva lo que todavía no sabe cómo procesar, pero que sabe, con una certeza que no necesita explicación, que va a importar. Cuando Valeria se fue, tomé la carpeta que había dejado sobre mi mesa. La revisé despacio. Los 3 departamentos estaban listos para entrar a vivir el 1 de diciembre. Fechas, precios, el nombre del agente inmobiliario impreso en el encabezado. Todo organizado, todo decidido. Solo faltaba yo, que era la que todavía vivía ahí. Le saqué foto, hoja por hoja. Era la segunda foto. ¿Sabes qué fue lo que más me perturbó de esa carpeta? No la velocidad con que lo habían organizado todo, no que nadie me hubiera preguntado todavía. Era que las fechas coincidían exactamente con algo que yo había firmado sin leer del todo. Un documento que Rodrigo me había pasado semanas atrás, diciéndome que era solo un permiso de administración de la propiedad mientras yo estuviera fuera. Solo un permiso de administración. Ya llegaré a eso, pero antes necesito contarte qué pasó el día en que finalmente me mudé. Porque ese día, entre las cajas y el polvo y el ruido, noté algo pequeño. Algo que decidí ignorar porque estaba cansada y porque quería creerle a mi hijo. 19 días después de la llamada de Rosario, ese detalle que ignoré se convirtió en la pieza que lo explicó todo. El día que me mudé fue el 4 de diciembre. Un lunes. Rodrigo llegó a las 9 de la mañana con una camioneta de carga que había rentado. Valeria no vino. Tenía una cita, dijo él. No especificó cuál. Yo no pregunté. Aprendí hace mucho que hay silencios que no merecen ser llenados. Había empacado mis cosas durante 2 semanas. No son pocas cosas cuando vives 27 años en un mismo lugar. Libros, ropa, los cuadros que Ernesto y yo habíamos comprado juntos en un mercado de Oaxaca en nuestra luna de miel. Los platos de Talavera que me regaló mi madre cuando me casé. Las fotos. Sobre todo las fotos. Cada una de esas cajas era una versión distinta de mí que alguien había decidido que ya no cabía ahí. Lo que no me llevé fue el limonero. No podía llevármelo, y mientras cerraba la puerta del jardín por última vez, me quedé parada frente a ese árbol un momento. El aire olía a tierra húmeda y a hoja verde. El sol de diciembre pegaba tibio sobre mis hombros. Puse una mano en el tronco del limonero, rugoso y frío, y le dije en voz baja: «Cuídate». Le estaba hablando al árbol, pero también le estaba hablando a Ernesto. Rodrigo tocó el claxon desde la entrada. Cargamos las cajas en silencio.
Rodrigo trabajaba rápido, con esa eficiencia de quien quiere terminar algo antes de que le pese. Yo trabajaba despacio, no por cansancio, sino porque cada caja que subía a esa camioneta era un paso que no iba a poder deshacer, y yo necesitaba sentir cada uno. A las 11:15 de la mañana, cuando ya estaba todo en la camioneta, me detuve en el umbral de la casa un último momento. Desde ahí podía ver la cocina de amarillo, el clavo vacío en la entrada, el sillón de Ernesto, que se quedaba porque no cabía en el departamento, y Rodrigo dijo que podría usarlo. Y fue en ese momento cuando vi algo. Era pequeño, tan pequeño que cualquiera lo hubiera ignorado. Y yo, que había pasado 34 años archivando detalles que parecían irrelevantes, también lo ignoré. Porque estaba cansada, porque no quería verlo, porque a veces el amor que le tienes a alguien es más fuerte que el instinto que te dice que algo no está bien. Lo que vi fue esto. Sobre la barra de la cocina, junto al tarro donde siempre guardé las llaves de repuesto, había una llave que yo no reconocí. Pequeña, de metal plateado, sin llavero. No era del gas, no era del cuarto de servicio, no se parecía a ninguna de las llaves de la casa. «Rodrigo», le dije, «¿de qué es esta llave?» Él la tomó, la miró 2 segundos y la dejó caer en su bolsillo. «De nada, mamá. Probablemente de alguna caja vieja. Yo la guardo». No hubo vacilación. No hubo búsqueda de palabras. La respuesta llegó demasiado rápido, con esa fluidez de quien la tenía preparada desde antes de que yo preguntara. Cerré la puerta. Subí a la camioneta. No volví a pensar en esa llave hasta el 12 de enero, cuando metí mi llave en la chapa de mi propia casa y no giró. El departamento nuevo quedaba en la colonia del Carmen, en Coyoacán. Segundo piso, 2 recámaras, una cocina con ventana que daba a un patio interior donde crecían bugambilias moradas. Era bonito, era funcional, era exactamente lo que uno se imagina cuando describe un lugar donde alguien está empezando de nuevo con lo que sobra. Me tomó una semana acomodar mis cosas, colgar los cuadros, encontrar el lugar para los platos de Talavera, hacer que ese espacio desconocido oliera aunque sea un poco a mí. Hay una diferencia entre un lugar donde uno vive y un lugar donde uno habita. Esa semana entendí exactamente cuál es. Rodrigo me llamó el 10 de diciembre. Fue una llamada breve, de 4 minutos. Me preguntó si ya estaba instalada, si me había llegado bien el agua caliente, si necesitaba algo. Cuando le dije que me sentía sola, hubo una pausa breve del otro lado del teléfono. Y luego dijo, «Mamá, es normal al principio. Ya te vas a acostumbrar. Ya te vas a acostumbrar». Como si la soledad de su madre fuera un clima que eventualmente cambia sin que nadie tenga que hacer nada. Eso fue el estadio 3. No fue un golpe ni una humillación pública. Fue algo más frío. La indiferencia de quien ya consiguió lo que quería y ya no tiene razón para seguir siendo atento. La temperatura de ese «ya te vas a acostumbrar» fue la de alguien que ha dejado de vernos como una persona y ha empezado a vernos como un asunto resuelto, como una mudanza terminada, como una casilla marcada. No lloré esa noche. Me senté en la oscuridad del cuarto y me quedé quieta un buen rato. Y en esa quietud, algo en mí empezó a acomodarse de una manera distinta. Como cuando llevas demasiado tiempo cargando algo pesado y finalmente lo posas en el suelo. No con alivio, con claridad. Tomé mi teléfono, abrí la carpeta de fotos. Conté lo que tenía hasta ese momento. La mesa del cumpleaños de Rodrigo con el pastel intacto, las hojas del plan inmobiliario que Valeria había dejado en mi cocina y el documento que yo había firmado semanas atrás. Ese permiso de administración que no leí del todo, del cual había sacado fotos página por página antes de entregárselo a Rodrigo. 11 fotos en total. No sabía todavía por qué las seguía guardando. Solo sabía que no las iba a borrar. Y que algo en mí, ese algo que no tiene nombre, pero que después de 34 años uno aprende a escuchar, me decía que iban a servir para algo. Navidad ese año fue el 25 de diciembre, como siempre. El 18 de diciembre, Rodrigo me avisó que la cena de Nochebuena sería en casa de los papás de Valeria. Pero el 25 comemos contigo, mamá, te lo prometo. Hice el bacalao.
el que lleva 3 días de preparación, el que remojé desde el 22 para que quedara en su punto exacto. Compré los romeritos, el mole de olla, las esferas del postre. Preparé la mesa del departamento nuevo con todo lo que tenía. Ese bacalao era más que una receta. Era la única forma que me quedaba de decirle a mi hijo: aquí estoy, aquí te espero, aún somos algo. El 25 de diciembre, a las 2 de la tarde, Rodrigo me llamó. Mamá, nos quedamos dormidos. Valeria amaneció con dolor de cabeza. ¿Puedo pasar mañana? Miré el bacalao sobre la estufa. Olía a aceite de oliva, a jitomate, a aceitunas. Olía a todos los diciembres de mi vida. Claro, le dije. Mañana. Colgué. Tomé mi teléfono. Saqué foto a la mesa puesta, al bacalao, al departamento vacío con todas las luces encendidas, porque la oscuridad en Navidad es una clase particular de frío. Era la foto número 12. Al día siguiente, Rodrigo llegó. Comimos juntos, los 3. Valeria estuvo amable, conversadora. Preguntó por mis vecinas nuevas. Elogió el bacalao. Rodrigo me ayudó a lavar los platos. Antes de irse, me dio un abrazo largo en la puerta y me dijo: «Feliz Navidad, mamá. El año que viene lo hacemos diferente, te lo juro». Sentí que el nudo en el pecho se aflojaba, que quizás me había precipitado en mis sospechas, que quizás la frialdad de las últimas semanas había sido solo el estrés del cambio, de la mudanza, de la temporada. Lo busqué con los ojos mientras se alejaba por el pasillo, cargando a Valeria del brazo, y quise ver a mi hijo. Solo a mi hijo. Al niño de las flores amarillas del jardín. Creí que las cosas iban a mejorar. Eso fue el 1 de enero. El 2 de enero, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de la empresa eléctrica. Era un aviso de alta de servicio para la dirección de la casa de Narvarte, solicitado el 5 de diciembre. El día siguiente a mi mudanza. Nombre del titular de la nueva cuenta. No era Rodrigo. Era un nombre que yo no reconocía. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿A ti también te ha fallado alguien que amabas? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero leerlos. A veces saber que no estamos solos en esto es lo único que necesitamos. Me quedé con ese correo en la pantalla durante varios minutos. El cuarto estaba en silencio. Afuera, en el patio interior, las bugambilias se movían con el viento de enero. Todo a mi alrededor era tranquilo y normal, como había sido la mañana que Rosario llamó. Releí el correo 3 veces. El nombre del nuevo titular no me decía nada, pero el hecho de que no me dijera nada ya era en sí mismo una respuesta. Guardé el correo en una carpeta que llamé, sin pensarlo demasiado, Documentos Casa. Era el primero de muchos que entrarían ahí. Solo faltaban 18 días para que todo se acelerara de una manera que yo todavía no podía imaginar. Llamé a Rodrigo esa tarde. Le conté lo del aviso eléctrico. Hubo una pausa larga del otro lado. Luego, sí, contraté un servicio de mantenimiento para revisar la instalación. Son ellos. No te preocupes. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. La clase de tranquilidad que no viene de quien no tiene nada que esconder, sino de quien ya tiene la respuesta preparada. La misma tranquilidad con la que tomó la llave plateada de la barra de mi cocina y la dejó caer en su bolsillo. ¿Me puedes pasar el nombre de la empresa?, le pedí. Claro, mamá. Te lo mando ahorita. Ese mensaje nunca llegó. Esperé 3 días. Revisé mi teléfono 20 veces al día. Nada. El 7 de enero le mandé un mensaje preguntando por el nombre de la empresa. Me respondió 2 horas después con un solo renglón. Perdón, ma, se me olvidó. Ahorita lo busco. Nada. El 12 de enero decidí ir a la casa. Sin avisar. Sin llamar antes. Con la misma calma con la que uno actúa cuando ya terminó de preguntarse si tiene razón para sospechar y empezó a preguntarse qué tan profundo llega lo que sospecha. Lo que encontré en la banqueta de enfrente me heló la sangre, pero lo que encontraría adentro, lo que Rosario vería 4 semanas después, era algo que yo no estaba preparada para procesar todavía. ¿Sabes lo que es ver la puerta de tu propia casa y sentir que ya no es tuya? Eso sentí yo a las 10:23 de la mañana del 12 de enero.
Ya te cuento lo que vi. Eran las 10:23 de la mañana del sábado 12 de enero cuando llegué a la calle de Narvarte. Me detuve en la banqueta de enfrente. El motor del taxi seguía encendido porque le había pedido al chofer que esperara. No sabía cuánto tiempo iba a tardar. No sabía si iba a tardar algo. Llevaba el bolso apretado contra el costado, como uno lleva las cosas cuando siente, sin poder explicarlo todavía, que va a necesitar tenerlas cerca. La casa se veía diferente. No diferente en el sentido de que algo estuviera roto o desordenado. Diferente en el sentido más inquietante que existe. Diferente como cuando algo que debería estar quieto tiene un pulso. Las cortinas de la recámara principal, las de tela gruesa color crudo que yo había comprado en el mercado de artesanías hace 12 años, estaban corridas. Yo las había dejado abiertas el día que me mudé. Lo recuerdo porque fue lo último que hice antes de salir. Abrir todas las cortinas para que la casa no se sintiera abandonada, para que siguiera pareciendo viva aunque yo ya no estuviera. Ahora estaban cerradas. También había una maceta nueva en el escalón de la entrada, pequeña, de barro, con una planta que yo no había puesto. Un detalle mínimo. El tipo de detalle que solo nota alguien que conocía cada centímetro de ese espacio de memoria. Crucé la calle despacio. Me paré frente a la puerta. Saqué mis llaves del bolso. Seguía teniendo mis llaves. Nadie me las había pedido, nadie me las había quitado, porque la casa seguía siendo mía, aunque yo ya no viviera en ella. Metí la llave en la chapa. No giró. La chapa había sido cambiada. Me quedé parada ahí, con la llave en la mano, sintiendo cómo el frío de enero me entraba por el cuello y me bajaba por la espalda. El sol de la mañana pegaba sobre las bugambilias del vecino de enfrente. Un perro ladró 2 calles más allá. Todo en la calle era absolutamente normal, absolutamente ajeno a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Miré la chapa de cerca. Era nueva, brillante todavía, sin el desgaste que deja el uso. La habían cambiado hacía poco. Quizás días, quizás menos. Llamé a Rodrigo, 4 timbres, buzón de voz. Le mandé un mensaje. Rodrigo, estoy frente a la casa, mi llave no abre, llámame. Volví al taxi. Le pedí al chofer que me regresara a Coyoacán. No dije nada más. Me quedé mirando por la ventana cómo la calle de Narvarte desaparecía detrás de nosotros. El limonero asomaba por encima de la barda. Verde. Tranquilo. Ajeno a todo lo que estaba pasando alrededor de él. Lo miré hasta que el taxi dobló la esquina y ya no pude verlo. Rodrigo me llamó a las 2:47 de la tarde. Mamá, perdón, estaba en el gimnasio. ¿Qué pasó? La chapa fue cambiada, le dije. Mi llave no abre la puerta de mi propia casa. Otro silencio. Más corto esta vez, como si ya tuviera la historia preparada. Ah, sí. Fue por seguridad. Hubo un intento de robo en la calle hace unas semanas. Le cambié la chapa a las 2 puertas por precaución. Te iba a decir, pero se me pasó. Ahorita te mando la llave nueva por mensajería. ¿Cuándo fue el intento de robo? La semana pasada, creo. O la anterior, no recuerdo bien. ¿Hiciste denuncia? Pausa. No llegó a tanto, mamá. Solo fue un susto. ¿Hablaste con los vecinos? ¿Con Consuelo? No, mamá, no hablé con nadie. Ya te dije, no fue para tanto. Colgué. Abrí mi carpeta, documentos casa. Agregué una nota de voz con la fecha, la hora y lo que Rodrigo me había dicho, palabra por palabra, mientras lo recordaba fresco. Incluí también el detalle de la maceta nueva en el escalón. Los detalles pequeños son los que después arman el cuadro completo. Era la 13ª entrada en esa carpeta. La llave nueva llegó 4 días después, el 16 de enero, en un sobre manila sin remitente, sin nota, sin mensaje de texto explicando nada. Solo la llave, fría y pequeña, dentro de un sobre. No había ni una palabra escrita a mano. Solo la llave, como si el gesto de enviarla fuera suficiente explicación, como si yo no mereciera más que eso. No la usé todavía. La guardé. Seguí observando. El 20 de enero recibí una llamada de mi vecina Consuelo, que vivía 2 casas más adelante en Narvarte y que me conocía desde hacía 15 años.
Consuelo tiene 72 años, camina con bastón desde que se cayó en el mercado en 2019 y sabe todo lo que pasa en esa calle porque su sillón favorito está frente a la ventana que da a la calle. En todos los años que fui su vecina, Consuelo nunca me llamó para contarme algo sin importancia. «Patricia», me dijo con esa voz suya que siempre suena un poco como regaño aunque no lo sea. «¿Tú sabes que en tu casa hay gente?» El aire se me fue. «¿Cómo dices, Consuelo?» «Que hay gente. Una pareja joven. Llevan viviendo ahí desde principios de diciembre. Tienen un perro, un labrador. Salen a correr todos los días por las mañanas. Yo pensé que tú lo sabías». «Una pareja joven», repetí despacio. «Jóvenes, sí, 30 y tantos quizás. Ella tiene el pelo corto, él alto. Muy educados, me saludan cuando pasan. Pero yo dije, Patricia no me dijo nada de esto, y eso no es normal. Principios de diciembre. El 5 de diciembre. El día siguiente a mi mudanza. El día en que alguien había solicitado el alta de la cuenta de luz con un nombre que yo no reconocí. Le di las gracias a Consuelo. Colgué. Me senté en la orilla de la cama de mi cuarto en Coyoacán y me quedé completamente quieta durante un tiempo que no supe medir. Mi hijo había rentado mi casa. La casa que seguía siendo mía, sin pedirme permiso, sin contarme nada, mientras me decía que estaba vacía. Eso fue lo que entendí ese 20 de enero a las 4 de la tarde, sentada en la orilla de mi cama. No fue una sospecha, no fue una intuición, fue una certeza que entró sin pedir permiso y se instaló sin dejar espacio para otra cosa. Llamé a Rodrigo a las 6 de la noche. Le pedí que viniera al día siguiente, que necesitábamos hablar en persona. Llegó el 21 de enero a las 11 de la mañana. Llegó en un coche que yo no le conocía, un SUV gris, nuevo, con placas de este año. Lo estacionó frente al edificio y subió sin apurarse, sin la urgencia de quien viene a dar explicaciones, con la calma de quien cree que controla la situación. Yo tenía el café puesto, tenía la carpeta de documentos sobre la mesa, cerrada. No dije nada de la carpeta todavía. Le pregunté directamente, ¿rentaste la casa? Me miró un segundo sin responder. Luego se recostó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y dijo, «Sí, mamá, la renté. Son 22,000 pesos al mes. Tú no la estabas usando y yo tengo gastos». No grité, no me levanté, no moví ni una sola cosa en mi cuerpo. Lo miré con la misma calma con la que alguna vez leí expedientes de cosas mucho peores que esto. Por dentro, algo se rompió, pero por fuera me mantuve entera. Eso también se aprende con los años. ¿Cuándo ibas a decirme? Te lo iba a decir. No encontré el momento. ¿Hay el documento que firmé en noviembre? Es solo un permiso de administración, mamá. Legal, tú lo firmaste. Y ahí fue cuando lo vi, sin buscarlo, sin quererlo. Esa mirada que tienen las personas cuando creen que ya ganaron, que ya cerraron el trato, que el otro no tiene más movimientos. Era la misma mirada con la que Valeria había recorrido mi comedor aquella primera noche, solo que ahora venía de mi hijo. Me tomé un segundo, solo uno. «Tienes razón», le dije, con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Lo firmé. «Tú tienes razón». Rodrigo se relajó visiblemente. «Mamá, es lo más lógico. La casa genera ingreso. Tú tienes tu departamento cómodo. Todos ganamos. Cuando yo la necesite, ahí está». «Cuando tú la necesites», repetí, despacio. «Exacto». No dije más. Serví el café. Cambié el tema. Le pregunté por su trabajo, por los planes del año. Hablamos 20 minutos de nada importante. Rodrigo habló con facilidad, con esa soltura de quien acaba de quitarse un peso. Yo escuché, asentí, le puse más café. Cuando se levantó para irse, me dio un beso en la mejilla y me dijo, «¿Ves, mamá? Todo bien. No hay por qué complicar las cosas». Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento con los ojos cerrados. Lo que Rodrigo no sabía es que yo había enviado el documento que firmé a una amiga que trabajó durante 20 años en el registro público de la propiedad, y que ella me había respondido esa misma mañana con 3 renglones muy precisos, que ese permiso tenía alcances que iban mucho más allá de la simple administración,
que en manos de alguien con conocimientos legales podía usarse para iniciar un proceso de transferencia, y que si eso ocurriera, defenderse sería complicado, aunque no imposible. Imposible para alguien que no tuviera documentación. Pero yo sí tenía documentación. Esa tarde, Rodrigo subió una foto a sus redes sociales. Él y Valeria en un restaurante en Polanco, copas de vino en la mesa, mantel blanco, flor de temporada en el centro. El texto decía: cerrando enero con lo mejor. El restaurante, lo revisé después, tenía un menú con precio mínimo de 3,000 pesos por persona. 22,000 pesos al mes rentaban mi casa. Mi casa. La que Ernesto y yo pagamos durante 20 años. La que seguía a mi nombre. La que tenía un limonero en el jardín al que yo le había dicho adiós con una mano en el tronco. Yo ese día comí unos huevos revueltos que hice yo sola en mi cocina de Coyoacán, con las bugambilias moradas meciéndose afuera de la ventana y el silencio de un departamento que todavía no terminaba de sentirse mío. Pero guardé la foto de esa publicación también. Era la 14ª entrada en mi carpeta. Solo faltaban 13 días. El 3 de febrero, 13 días después de aquella conversación en mi cocina, recibí una llamada que cambió todo lo que yo creía entender sobre lo que había firmado. Mi amiga Carmen Reyes llevaba 20 años trabajando en el registro público de la propiedad antes de jubilarse el año pasado. La conocí hace 3 décadas en el Ministerio Público, cuando los dos trabajábamos turnos que terminaban a las 10 de la noche y compartíamos el elevador de regreso a la calle. Carmen tiene una mente que funciona como un archivo, metódica, precisa, sin grietas. Cuando le envié el documento que yo había firmado en noviembre, ella me dijo que necesitaba tiempo para revisarlo bien. 13 días. Me llamó a las 9:18 de la mañana del 3 de febrero. Patricia, dijo, sin saludar, porque Carmen nunca pierde tiempo en preámbulos. Necesito que escuches esto con calma. ¿Puedes hablar? Puedo hablar. Este documento no es un permiso de administración. Tiene la estructura de uno, sí, pero tiene 3 cláusulas adicionales al final, redactadas en un lenguaje que la mayoría de las personas no leerían con atención. Una de ellas le otorga al firmante secundario, tu hijo, facultades de representación legal de la propiedad por un periodo de hasta 5 años. Eso incluye la capacidad de celebrar contratos de arrendamiento en tu nombre, sin necesidad de consultarte. No dije nada. Hay más, continuó Carmen. La segunda cláusula establece una renuncia implícita a tu derecho de usufructo durante el periodo de vigencia del documento. Y la tercera, Patricia, la tercera es la que me preocupa más. Dime. La tercera abre la posibilidad de iniciar un proceso de cesión patrimonial si el propietario original no objeta formalmente los términos dentro de un plazo de 6 meses a partir de la firma. Firmaste en noviembre. Llevas ya 3 meses. Te quedan 3 para objetar formalmente antes de que ese plazo se cierre. 3 meses. Colgué. Me quedé de pie en el centro de mi cocina de Coyoacán, con el teléfono en la mano, mirando la pared sin ver nada. Ese documento no había sido redactado en 5 minutos. Nadie escribe 3 cláusulas con ese nivel de precisión legal sin ayuda de alguien que sepa exactamente lo que está haciendo, lo que significaba que Rodrigo no había improvisado, que alguien, un abogado, un asesor, alguien, le había ayudado a construir eso, y que lo había hecho antes de venir a proponerme la mudanza ese domingo de agosto en mi cocina de Narvarte, antes de traerme tamales ese sábado de octubre, antes de abrazarme en Navidad y prometerme que el año que viene sería diferente, antes de cada momento en que yo creí que quizás me había equivocado. Todo había sido calculado. Cada gesto, cada visita, cada palabra dicha con la calidez justa para que yo bajara la guardia. Eso fue lo que más me dolió, no el documento, no las cláusulas, que mi hijo me había mirado a los ojos durante meses y había actuado. Me permití sentirlo 2 minutos, solo 2. Las manos me temblaban levemente, no de miedo, era otra cosa. Era esa sensación que viene cuando una verdad que no querías ver finalmente llega y ya no hay manera de cerrarle la puerta. Después de esos 2 minutos, fui a mi cuarto.
Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una libreta. Me senté en la cama, abrí la carpeta de documentos en mi teléfono y empecé a escribir en orden cronológico todo lo que tenía. Cada fecha, cada conversación, cada foto, cada nota de voz. La lista ocupó 4 páginas. Esa tarde llamé a una abogada. No a cualquiera, a la doctora Isabel Fuentes, especialista en Derecho Inmobiliario y Familiar, que había sido recomendada por una ex colega del Ministerio Público. Le expliqué la situación en 20 minutos. Ella escuchó sin interrumpirme. Al final dijo: «Venga mañana a las 10 con todo lo que tenga, carpeta física y digital». Llegué a su oficina el 4 de febrero con una carpeta de 16 documentos impresos, una USB con fotos y notas de voz, y la libreta de 4 páginas. La doctora Fuentes la revisó despacio. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo: «Señora Patricia, tiene usted un caso sólido, pero tenemos que actuar antes de que se cumpla el plazo de los 6 meses. Eso nos da hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo, 100 días. Iniciamos el proceso esa misma semana. Primero una carta formal de objeción al documento, enviada por conducto notarial a la dirección legal de Rodrigo. Segundo, una solicitud de nulidad de las cláusulas adicionales. Tercero, un aviso formal de que el contrato de arrendamiento celebrado sin mi consentimiento explícito era susceptible de impugnación. Rodrigo recibió la notificación notarial el 10 de febrero a las 12:33 del mediodía. Lo sé porque el notario me confirmó la entrega con hora exacta. Esa misma tarde, Rodrigo me llamó 11 veces entre la 1 y las 3 de la tarde. No contesté ninguna. A las 4 me mandó un mensaje: «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor, es un malentendido». Le respondí una sola cosa: «Habla con mi abogada». Silencio por 3 días. El 13 de febrero, un miércoles, apareció en el vestíbulo de mi edificio en Coyoacán. El portero me avisó por el intercomunicador. Bajé. Lo encontré parado junto a la puerta de cristal, con el abrigo oscuro que le había regalado yo 2 navidades atrás, y una expresión que yo no le había visto desde que era adolescente: descolocado, sin el guión preparado. «Mamá», dijo, «Rodrigo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hablaste conmigo primero?» Lo miré. En la calle detrás de él, la tarde de febrero avanzaba gris y fría. Un camión pasó levantando un viento que movió las hojas secas de la banqueta. Olía a lluvia próxima. «Hablé contigo», le dije, con una calma que sentí subir desde muy adentro, desde ese lugar donde una guarda las cosas que ha decidido no volver a callarse. «Te pregunté por la llave. Te pregunté por el aviso de luz. Esperé el nombre de la empresa de mantenimiento que nunca mandaste. Fui a la casa y no pude entrar con mi propia llave. Hablé contigo, Rodrigo. Fuiste tú el que no habló conmigo». Él apretó la quijada. Valeria pensó que era la mejor solución. Para todos. Ahí estaba, Valeria. Pero yo no iba a discutir eso en ese momento, parada en el vestíbulo de mi edificio. «Mi abogada está disponible de lunes a viernes», le dije. «Que tengas buena tarde». Subí. No me temblaron las piernas hasta que llegué al 2.º piso y cerré la puerta de mi departamento detrás de mí. Entonces, sí, me senté en el piso, con la espalda apoyada en la puerta, y dejé que los ojos se me llenaran. No lloré con ruido. Fue un llanto silencioso, de esos que vienen cuando el cuerpo necesita soltar lo que la mente tuvo que sostener. 5 minutos, solo 5. Después me levanté, me lavé la cara y abrí la libreta de nuevo. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Las semanas que siguieron fueron un proceso legal lento y metódico. La doctora Fuentes objetó el documento dentro del plazo. Rodrigo y su abogado respondieron. Hubo idas y venidas de escritos que yo ya no entendía en su totalidad, pero que Carmen me explicaba cada vez que llamaba. Lo que sí entendí fue esto. En algún punto del proceso, el abogado de Rodrigo cometió un error.
Presentó como anexo un correo electrónico que demostraba que el documento que yo firmé había sido redactado 4 meses antes de que Rodrigo me propusiera la mudanza ese domingo de agosto. 4 meses antes. Cuando eso estaba ya en agosto, apenas comenzando la conversación sobre mudarme, ellos ya tenían el documento listo. La doctora Fuentes me llamó cuando lo encontró. «Señora Patricia», me dijo, y en su voz había algo que pocas veces le había escuchado. «Acaban de darnos lo que necesitábamos. Solo faltaban 5 días para que algo más ocurriera. Algo que yo no había calculado. Algo que venía de la dirección más inesperada de todas y que añadiría una pieza nueva a todo lo que ya tenía. Ese algo tenía que ver con la pareja que vivía en mi casa. Y con lo que Rosario encontraría cuando finalmente entrara a limpiar la tarde del jueves 9 de noviembre. Los días que siguieron al error del abogado de Rodrigo fueron los más extraños que he vivido. Extraños porque por fuera todo seguía igual. Me levantaba, hacía café, regaba las plantas del balcón, escuchaba los pájaros en el patio interior. Y por dentro cargaba algo que no era exactamente alegría ni exactamente alivio. Era más parecido a esa quietud que viene antes de una tormenta grande. Cuando el aire cambia y los pájaros dejan de cantar y uno sabe, sin que nadie lo diga, que algo se está acercando. La doctora Fuentes presentó el correo electrónico como prueba el 18 de febrero. Ese documento cambiaba la naturaleza completa del caso. Ya no era un malentendido familiar ni una decisión impulsiva de Rodrigo. Era evidencia de premeditación. El proceso que antes podría haber tardado años se aceleró de una manera que ella misma describió como poco común. Rodrigo llamó una vez más. El 20 de febrero, a las 8:42 de la noche. Esta vez sí contesté. No habló como el hijo que aparecía en mi vestíbulo con el abrigo que le regalé. Habló diferente, más duro, como alguien que ha decidido abandonar una táctica y probar otra. «Mamá, si sigues con esto, vas a destruir la familia. ¿Eso es lo que quieres?» Guardé silencio un momento. «Rodrigo, tú destruiste la familia cuando decidiste que mi casa era tuya antes de que yo muriera». Colgué. Esa noche no lloré. Me senté frente a la ventana que daba al patio interior y miré las bugambilias moradas en la oscuridad. Pensé en Ernesto, en lo que habría dicho, en que él siempre supo leer a las personas mejor que yo y que nunca me lo dijo con suficiente claridad, quizás porque pensó que yo también lo veía. No lo veía. Durante años no lo vi. Esa noche tomé la decisión de que nunca más volvería a no ver. Lo que nadie me había contado, lo que yo misma tardé en entender, es que los procesos legales son una forma muy particular de sufrimiento. No son dramáticos, no son explosivos, son lentos, burocráticos, llenos de esperas que se miden en semanas y de documentos que regresan con correcciones menores que obligan a empezar de nuevo. Son desgastantes de una manera que no se nota desde afuera porque no deja marcas visibles. Marzo llegó con lluvia temprana y con 3 audiencias canceladas por razones que la doctora Fuentes explicaba con paciencia y yo escuchaba sin entender del todo. Abril trajo una contraoferta legal del abogado de Rodrigo. Estaban dispuestos a rescindir el contrato de arrendamiento y devolver las facultades de representación si yo, a cambio, firmaba un documento renunciando a cualquier reclamación futura relacionada con el periodo de ocupación de la casa. En otras palabras, tú te callas, nosotros te devolvemos lo que era tuyo. Le dije que no a la doctora Fuentes en 10 segundos. ¿Estás segura?, me preguntó. Completamente. El 3 de mayo, exactamente 10 días antes del vencimiento del plazo de los 6 meses, el juez emitió una resolución provisional que declaraba nulas las 3 cláusulas adicionales del documento que yo había firmado. La casa seguía siendo mía. El contrato de arrendamiento celebrado sin mi consentimiento explícito quedaba en suspenso. Los inquilinos tendrían que ser notificados formalmente. Llamé a Carmen para contárselo. Se rió de esa manera suya, corta y directa. Por eso se documentan las cosas, Patricia. Por eso se documentan. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ganar una batalla legal. Ganarla no te devuelve lo que perdiste. No borra los meses.
No borra las Navidades. No borra la mirada de Rodrigo cuando creyó que había ganado. La resolución judicial era un papel. Importante, sí. Necesario, sí. Pero un papel. Lo que sentí cuando colgué con Carmen no fue triunfo. Fue algo más parecido a cansancio profundo. El tipo de cansancio que viene cuando has estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo sueltas. No hay euforia. Solo el silencio de los músculos que por fin descansan. Junio trajo el proceso de desalojo formal de los inquilinos. Una pareja joven, tal como Consuelo me había descrito. Él trabajaba en publicidad. Ella estudiaba un posgrado. Habían rentado la casa de buena fe, creyendo que Rodrigo era el propietario legítimo. Cuando la doctora Fuentes los contactó, se mostraron dispuestos a cooperar. No eran los villanos de la historia. Eran personas que también habían sido engañadas. Se fueron el 30 de junio, ordenados, sin conflicto. Antes de marcharse, la chica, que se llamaba Daniela, me dejó una nota escrita a mano en el buzón. Decía: «Señora Patricia, lamento mucho todo lo que pasó. La casa es muy bonita, cuidamos el limonero». Guardé esa nota. La puse junto con todo lo demás. Julio fue silencio. Rodrigo no llamó. Yo tampoco. La doctora Fuentes me informó que su abogado había presentado un recurso de apelación, pero que las posibilidades de que prosperara eran bajas. Mientras tanto, la casa estaba legalmente en mi poder, pero físicamente vacía, y yo seguía en el departamento de Coyoacán, sin saber todavía cuándo o si volvería. Agosto llegó con el calor pesado de siempre y con algo que no esperaba. El 7 de agosto, mientras revisaba mis redes sociales en la mañana con el café todavía caliente en la mano, vi las fotos. Rodrigo y Valeria en Cartagena de Indias. 4 días de viaje que habían documentado con la dedicación de quienes necesitan que todos lo vean. El hotel tenía una piscina infinita sobre el mar. Las fotos mostraban noches en restaurantes frente al agua, copas de colores, atardeceres perfectos. Valeria con vestido nuevo en cada imagen. Rodrigo con esa sonrisa que yo le conocía desde niño, esa sonrisa amplia que él guarda para los momentos en que se siente completamente libre. El texto de la última foto decía: «Recargando energías. La vida es demasiado corta para no disfrutarla». La vida es demasiado corta para no disfrutarla. Mi proceso legal llevaba 6 meses. Mi hijo llevaba 6 meses sin preguntarme cómo estaba. Yo había comido sola en Navidad y en mi cumpleaños de marzo y en el Día de las Madres de mayo, cuando él me mandó un mensaje a las 9 de la noche que decía solo: «Felicidades, ma». Y él estaba en Cartagena recargando energías. No publiqué nada. No comenté nada. Tomé una captura de pantalla de cada foto. Las agregué a la carpeta. Cuidé el cansancio. Cuidé la rabia. Cuidé cada cosa que sentí esos días, como quien cuida una llama pequeña en el viento para que no se apague, porque ya sabía para qué la iba a necesitar. Septiembre y octubre pasaron con la lentitud particular de los meses que uno está esperando que terminen. El recurso de apelación de Rodrigo fue rechazado el 14 de octubre. La doctora Fuentes me llamó con la noticia a las 11 de la mañana y yo respondí con 2 palabras: «Gracias, Isabel». Ese mismo día tomé una decisión que llevaba semanas postergando. Iba a volver a la casa, no de manera permanente todavía, solo para verla, para saber en qué estado estaba después de 7 meses con otras personas viviendo ahí, para pararme frente al limonero de Ernesto y entender si todavía reconocía ese lugar como mío. Contraté a Rosario para que fuera el jueves 9 de noviembre a las 11 de la mañana. Rosario había trabajado conmigo durante 4 años antes de que me mudara. Era puntual, confiable, discreta. Le di la llave nueva. Le dije que la casa había estado ocupada y que necesitaba una limpieza profunda. Lo que ninguna de las dos sabíamos es que algo había cambiado en la casa desde que los inquilinos se fueron. Los días anteriores al 9 de noviembre pasaron lentos. El 5 de noviembre, un martes, pasé por Narvarte en taxi, solo para verla desde afuera. Las cortinas estaban corridas, igual que aquella mañana de enero.
pero esta vez los inquilinos ya no estaban. Lo sabía, y sin embargo, las cortinas estaban corridas. Decidí que era el sol, que quizás el viento había movido algo. Seguí de largo. El 7 de noviembre llamé a Rodrigo, no para hablar del proceso legal, solo para decirle que iba a entrar a la casa el jueves con Rosario, que quería que lo supiera. No contestó. Le dejé un mensaje de voz. Rodrigo, el jueves entro a la casa, solo para limpiarla. No necesito tu permiso, pero quería avisarte. Nada. El 8 de noviembre, la noche antes, no dormí bien. Me desperté 3 veces, a las 2:14, a las 4:37 y a las 6:20. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta de la casa de Narvarte, el clavo vacío de Ernesto, el limonero en el jardín. Sentía que algo estaba por cerrarse, que una vuelta de tuerca final se estaba apretando en algún lugar que yo todavía no podía ver. A las 7 de la mañana del jueves 9 de noviembre me levanté. Hice café, con canela, como siempre. Y a las 11:47, Rosario llamó. Lo que yo no sabía, lo que Rosario tampoco sabía, lo que ninguna de las dos hubiera podido imaginar esa mañana, es que la persona dentro de esa casa no era un extraño. Era alguien que yo conocía muy bien. Y su presencia ahí lo explicaba todo. Colgué el teléfono con Rosario y me quedé parada en el centro de mi cocina durante exactamente 4 segundos. 4 segundos en los que mi mente del Ministerio Público desplazó a mi mente de madre. En los que dejé de pensar en quién podría ser y empecé a pensar en qué había que hacer. Llamé a Rodrigo. Un timbre. 2. Buzón de voz. Llamé a Rodrigo de nuevo. Buzón de voz. Le mandé un mensaje. Hay alguien en la casa. Llámame ahora. Nada. Llamé al número de emergencias a las 11:51 de la mañana del jueves 9 de noviembre. Expliqué la situación en menos de 2 minutos. Mi nombre, la dirección de la casa en Narvarte, que había una persona no autorizada dentro, que tenía una señora esperando en la banqueta de enfrente, que la propiedad estaba a mi nombre con resolución judicial reciente que lo confirmaba. El operador me dijo que enviaría una patrulla. Que esperara. Tomé mi bolso. Tomé la carpeta de documentos que guardaba en el cajón de la sala, la que tenía impresa la resolución judicial con el sello del juzgado. Llamé un taxi. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, ese jueves de noviembre, el tráfico era denso y lento y el cielo estaba color ceniza. La Ciudad de México olía a asfalto mojado y a humo de camión. Yo miraba por la ventana sin ver nada de eso. Veía la puerta de la casa de Narvarte. Veía las cortinas corridas del 5 de noviembre. Veía la llave pequeña y plateada que Rodrigo había tomado de la barra de la cocina el día que me mudé y había dejado caer en su bolsillo. Una llave de repuesto, que él siempre tuvo, que nunca devolvió. Llegué a Narvarte a las 12:23 del mediodía. La patrulla ya estaba estacionada frente a la casa. 2 oficiales esperaban en la banqueta junto a Rosario, que me vio llegar y caminó hacia mí con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Tenía los ojos grandes y la voz todavía ligeramente apagada. «Señora Patricia», me dijo en voz baja, «la ropa que vi en el piso de la recámara de atrás es ropa de hombre, pero también hay cosas en el baño de la recámara principal, cosas personales, cremas, un rastrillo, como de alguien que vive ahí de manera permanente». Asentí. Saqué la carpeta de mi bolso. Me acerqué a los oficiales. «Buenos días. Soy Patricia Morales. La propiedad está a mi nombre». Les mostré la resolución judicial, mi credencial, los documentos de la casa. El oficial de mayor rango los revisó despacio y luego me miró. ¿Tiene idea de quién puede estar adentro? Había estado postergando esa pregunta durante todo el trayecto en taxi, porque ya lo sabía. Desde el momento en que Rosario me describió la ropa y las cosas personales en el baño principal, ya lo sabía. Pero decirlo en voz alta era convertirlo en real. «Creo que sí», dije. Tocaron el timbre. 1 vez, 2, 3. El silencio que vino después fue tan absoluto que podía escuchar el viento moviéndose entre las ramas del fresno de la banqueta de enfrente. Podía escuchar mi propia respiración.
Podía sentir el frío del aire de noviembre en las puntas de los dedos. Y entonces escuché pasos. Pasos que yo reconocí antes de que la puerta se abriera. Pasos que conocía desde que ese ser humano tenía 2 años y aprendía a caminar por los pasillos de esa misma casa. Pasos que había escuchado 1000 veces bajando las escaleras para desayunar conmigo antes de ir a la escuela. La puerta se abrió. Rodrigo estaba en pijama, con el cabello sin peinar, los ojos pequeños de quien ha dormido mal muchas noches seguidas, y una expresión que lo decía todo antes de que dijera una sola palabra. No esperaba esto. No hoy. No así. Durante un segundo entero, ninguno de los dos habló. La mañana de noviembre se metió por la puerta abierta. Olía adentro a café recién hecho y a encierro, esa mezcla particular de un espacio cerrado donde alguien ha estado viviendo sin abrir suficiente las ventanas. Sobre la mesa del comedor que yo podía ver desde la entrada había un plato, una taza, el periódico doblado. El sillón de Ernesto estaba girado hacia el televisor. Todo lo que era mío, organizado alrededor de la vida de mi hijo, como si siempre hubiera sido así. «¿Mamá?», dijo Rodrigo. Su voz sonó diferente, pequeña, descubierta. El oficial se adelantó un paso. «¿Usted es el propietario de este inmueble?». «Soy el hijo de la propietaria». «¿Tiene usted autorización de la propietaria para estar en el inmueble?». Rodrigo me miró, buscando algo en mi cara. No sé qué esperaba encontrar. ¿Que yo lo cubriera? ¿Que dijera que sí, que claro, que todo estaba bien? ¿Que volviera a guardar silencio como había guardado silencio durante años? No, dije. No tiene autorización. Esa palabra cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Vi cómo le llegó. Vi el momento exacto en que Rodrigo entendió que esta vez yo no iba a ceder. Negación. «Mamá, esto es un malentendido. Yo tengo llave. Siempre tuve llave». Le respondí sin levantar la voz. «Esa llave fue cambiada sin mi permiso. La nueva te fue enviada para emergencias, no para instalarte». Rabia. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Llamar a la policía a tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso?». Miré al oficial. Luego lo miré a él. Y con la misma calma con que alguna vez le había dicho sus cosas a Valeria en mi cocina de Narvarte, le dije: «Un hijo que respeta a su madre no necesita que le expliquen por qué no puede vivir en su casa sin permiso». Rodrigo abrió la boca, la cerró, y fue en ese momento cuando llegó lo que yo no esperaba, lo que rompió la compostura que había mantenido durante todo ese jueves de noviembre. Los ojos se le llenaron, no de la rabia de hace un momento, de otra cosa, algo más viejo, más verdadero, miedo. «Valeria me dejó», dijo. La voz le salió rota, sin el guión de antes. «En octubre, se fue. Yo no podía volver a mi departamento porque lo habíamos rentado juntos y el contrato estaba a su nombre y ella se quedó con todo. No tenía a dónde ir, mamá. Vine aquí porque no sabía qué más hacer». El silencio que siguió fue diferente al de antes. Octubre. Valeria lo había dejado en octubre, un mes antes del 9 de noviembre. Mientras yo en Coyoacán seguía esperando que mi hijo llamara, que preguntara cómo estaba, que recordara que tenía una madre. Él había llegado a la casa de Narvarte con su llave de repuesto y se había instalado en silencio, sin decirme nada, sin pedirme nada, entrando por la puerta trasera de una vida que había pasado meses intentando quitarme. Sentí muchas cosas en ese momento. Las sentí todas al mismo tiempo, mezcladas, sin orden ni jerarquía. Sentí la rabia de 11 meses de mentiras. Sentí el peso del mole de 4 horas comido en soledad. Sentí el clavo vacío de Ernesto y el limonero y las cortinas corridas y la llave plateada cayendo en el bolsillo de Rodrigo. Y sentí, debajo de todo eso, algo que yo no quería sentir pero que estaba ahí de todas formas. El amor. Ese amor absurdo e injusto que una madre guarda aunque no quiera, aunque le hayan dado razones más que suficientes para soltarlo. No lo solté ahí. Tampoco lo dejé entrar. Miré al oficial. «Necesito que quede constancia de este acceso no autorizado, y necesito que él retire sus pertenencias del inmueble en un plazo que usted determine». El oficial asintió. Rodrigo me miró una vez más.
Esa mirada que yo conocía desde que era un niño de 2 años aprendiendo a caminar. Pero detrás de ella, algo que nunca había visto antes. Algo que tardé días en encontrarle nombre. Vergüenza. Todavía me pregunto si hice lo correcto ese jueves. Si hubo otra manera. Si debía haber llamado antes de llamar a la policía. Si una madre que de verdad ama puede llegar hasta ese punto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios. De verdad necesito saber qué piensan. Rodrigo sacó sus cosas ese mismo jueves. El oficial le dio 2 horas. Él subió solo, sin ayuda, y bajó 4 veces con bolsas y maletas que fue acomodando en el cofre y los asientos traseros de su coche. Yo me quedé en la banqueta durante todo ese tiempo. No entré a la casa mientras él estaba ahí, no porque no pudiera, sino porque algunas fronteras, una vez que las trazas, tienes que mantenerlas. Rosario esperó conmigo. No habló mucho. De vez en cuando me ofrecía un sorbo de agua de la botella que cargaba en su bolso. Yo aceptaba. El agua sabía a plástico y a tarde fría de noviembre, pero la aceptaba porque era lo único concreto en un momento en que todo lo demás flotaba en el aire sin tocar nada. Cuando Rodrigo bajó por última vez, se detuvo frente a mí en la banqueta. Tenía una maleta negra en cada mano y los ojos enrojecidos de alguien que ha estado llorando en silencio. El abrigo oscuro que le regalé estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. ¿A dónde vas a ir?, le pregunté. Me sorprendí a mí misma haciéndolo. No lo había planeado. Con un amigo, dijo. Por unos días. Asentí. Él me miró un momento más. Abrió la boca como si fuera a decir algo. La cerró. Guardó las maletas en el coche. Y se fue. El coche dobló la esquina. Desapareció. Y yo me quedé parada frente a la puerta de mi casa en la calle de Narvarte, bajo el sol de noviembre, con la llave nueva en la mano. La metí en la cerradura. Giró. Entré. Lo primero que sentí fue el olor. Ese olor mezcla de café y encierro que había percibido desde la puerta. Pero debajo de él, muy por debajo, como una nota musical casi inaudible, estaba el olor real de la casa. El que yo conocía. El que se había quedado impregnado en las paredes durante 27 años. Madera, ropa lavada, el fantasma del mole y del bacalao y de todas las comidas cocinadas en esa cocina amarilla. Me quedé parada en el umbral de la sala. El sillón de Ernesto estaba en el mismo lugar donde siempre estuvo. El clavo en la entrada seguía vacío. Los cuadros de Oaxaca seguían en la pared, porque Rodrigo no se los había llevado. Quizás porque no se le ocurrió que podía. Quizás porque en algún lugar que él mismo no reconocía, sabía que no eran suyos. Caminé hasta la cocina. La toqué con la palma de la mano. Esa pared amarilla que Ernesto había pintado porque yo odiaba el blanco. Áspera, tibia, real. Fui al jardín. El limonero estaba exactamente igual. Un poco más crecido, quizás, con 2 limones amarillos que colgaban de la rama más baja. Daniela había cumplido su promesa. Me senté en el escalón del jardín, el mismo donde me había sentado cientos de veces con Ernesto los domingos por la tarde. La tierra olía a humedad y a hoja verde. El sol de noviembre calentaba apenas lo suficiente para recordarte que todavía era de día. Un pájaro cantó en algún árbol que no podía ver desde ahí. Y entonces sí lloré. Lloré de una manera que no había llorado desde que Ernesto murió. Sin contener nada, sin los 5 minutos medidos, sin la disciplina del Ministerio Público ni la compostura del vestíbulo del edificio. Lloré por los 27 años en esa casa, por el mole que comí sola, por el bacalao de 3 días sin nadie que lo probara, por el clavo vacío y por el limonero y por los cuadros de Oaxaca y por la luna de miel en la que los compramos. Lloré por la niñez de Rodrigo y por los pétalos amarillos que me traía del jardín, convencido de que eran flores. Lloré por todo lo que fui construyendo y por la manera en que vi cómo lo desmantelaban pieza a pieza mientras yo miraba. Lloré por eso. Y también por esto, porque seguía ahí, porque la casa seguía siendo mía, porque el limonero tenía 2 limones nuevos que nadie me había pedido permiso para crecer. Me permití todo eso durante el tiempo que necesité.
Después me limpié la cara con el pañuelo que siempre cargo en el bolso. Me levanté del escalón y fui a ayudarle a Rosario. Lo que vino después de ese jueves, 9 de noviembre, no fue inmediato. Nada de lo importante llega de golpe. Llega en capas, como llega el invierno. Primero el viento, luego el frío, luego un día te levantas y ya no recuerdas cómo era el calor. El oficial que había levantado el reporte ese día lo procesó formalmente, porque había una resolución judicial vigente que establecía que la propiedad estaba bajo mi dominio exclusivo. La presencia de Rodrigo en el inmueble sin mi consentimiento constituía una violación directa a esa resolución. La doctora Fuentes me explicó las implicaciones al día siguiente, viernes 10 de noviembre, en una llamada de 15 minutos. Esto ya no es solo el caso civil, Patricia. Lo de ayer activa consecuencias en otro registro. No busqué que Rodrigo fuera a la cárcel. No era lo que quería. Nunca lo fue. Lo que quería era algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Que entendiera. Que existiera un registro permanente de lo que había hecho para que no pudiera borrarlo con el tiempo ni reescribirlo en su cabeza como un malentendido o como un error menor de comunicación. Ese registro existió. El 14 de noviembre, 5 días después de que Rodrigo salió de la casa con sus maletas, la doctora Fuentes me informó que él había contratado un nuevo abogado, que ese abogado había solicitado una reunión, que traía una propuesta. Le dije que la escucharíamos. La reunión fue el 17 de noviembre en las oficinas de la doctora Fuentes. Rodrigo llegó puntual, con traje, sin Valeria, porque Valeria ya no estaba, sin la seguridad de las visitas anteriores. Se sentó al otro lado de la mesa y por primera vez en muchos meses me miró sin calcular. Su abogado presentó la propuesta. Rodrigo reconocía formalmente haber celebrado el contrato de arrendamiento sin mi consentimiento. Se comprometía a devolver el total de la renta cobrada durante los 7 meses de ocupación. 154,000 pesos. Renunciaba a cualquier reclamación futura sobre la propiedad durante mi vida. Y solicitaba que yo considerara no continuar con las implicaciones penales del reporte del 9 de noviembre. La doctora Fuentes me miró. Yo miré a Rodrigo. ¿Esto lo decidiste tú?, le pregunté directamente. Su abogado hizo ademán de responder. Levanté una mano. Le estoy preguntando a él. Rodrigo asintió despacio. Sí, lo decidí yo. Pedí un momento a solas con la doctora Fuentes. Salimos al pasillo. Ella me dijo lo que me parecía evidente, que la propuesta era justa, que cubría el daño económico, que continuar el proceso penal sería costoso emocionalmente para los dos y que el resultado no sería significativamente distinto al que ya teníamos. ¿Qué quieres tú, Patricia?, me preguntó. Pensé en el escalón del jardín, en el limonero, en los 2 limones amarillos. Quiero que firme él, con su nombre, sin que nadie pueda decir después que fue presionado o confundido. Eso podemos garantizarlo. Entramos. Rodrigo firmó el 28 de noviembre, 19 días después de que Rosario me llamara temblando a las 11:47 de la mañana de un jueves. 19 días después de que yo dijera, sal ahora, y llamara a la policía sin saber todavía lo que encontraría detrás de esa puerta. Cuando terminó de firmar, su abogado guardó los documentos y salió a hacer una llamada. La doctora Fuentes salió también, con esa discreción que tiene la gente que sabe cuándo 2 personas necesitan estar solas. Rodrigo y yo nos quedamos sentados en lados opuestos de la mesa. El cuarto olía a papel y a café de oficina. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana. Durante un momento, ninguno habló. Fue él quien habló primero. «Mamá, yo sé que no hay manera de...» Empezó. Se detuvo. Volvió a empezar. «Sé que no puedo pedirte perdón y que eso arregle algo. Sé que lo que hice no tiene justificación». Lo miré. «Valeria me convenció de que era lo correcto», continuó. «Que tú eras mayor, que no necesitabas esa casa, que era lógico. Y yo quise creerlo porque era más fácil, porque si ella tenía razón, yo no tenía que sentirme mal». Guardé silencio. Pero la noche que llegué a la casa después de que ella se fue,
Cuando abrí la puerta con esa llave que guardé y vi el sillón de papá, su voz se quebró un momento. Lo sostuvo. Entendí que lo que había hecho no tenía que ver con la casa, que lo que había perdido no era la casa. Lo que había perdido no era la casa. Cuántos años, cuántos silencios, cuántos moles de 4 horas y bacalaos de 3 días necesitó para llegar a esa frase. No lloré ahí, no frente a él. Eso me lo reservé para después, para mi cocina de Coyoacán, para el café con canela de la mañana siguiente. Le dije solo esto. Rodrigo, firmaste. Eso es lo que necesitaba hoy. Lo demás no lo podemos resolver en esta mesa. ¿Hay una manera de resolverlo? Me levanté. Tomé mi bolso, y antes de salir me detuve en la puerta. No lo sé todavía, le dije, pero por primera vez en mucho tiempo no lo descarto. Salí. En la banqueta de afuera, el aire de noviembre olía a tierra mojada y a flores de algún jardín cercano que yo no podía ver. El cielo estaba gris y quieto. Busqué un taxi. Mientras esperaba, saqué el teléfono. Abrí la carpeta que había llamado Documentos Casa el 2 de enero, 11 meses atrás, cuando encontré el aviso eléctrico con el nombre desconocido. Conté las entradas. 83. 83 documentos, fotos, notas de voz y capturas de pantalla que habían construido, pieza por pieza, la única defensa que tenía. Los archivé todos en una carpeta nueva. Le puse otro nombre. Ya no los necesitaba como defensa, pero los guardé, porque son la historia de cómo una mujer de 61 años aprendió que la dignidad no se pierde cuando alguien te la arrebata. Se pierde cuando tú decides no reclamarla. Volví a vivir en la casa de Narvarte el 15 de diciembre, un año exacto después de haberla dejado. Llegué con las mismas cajas con que me había ido, más o menos. Quizás un poco más ligera en algunas cosas y un poco más pesada en otras que no tienen nombre ni caben en caja alguna. Lo primero que hice cuando entré fue abrir todas las cortinas. Todas, una por una. Dejé que la luz de diciembre entrara sin permiso por cada ventana, que llegara hasta los rincones donde se había estado acumulando la oscuridad de meses que no fueron míos. Después fui a la cocina y puse café, con canela. El olor llenó el cuarto de amarillo como si nunca se hubiera ido. Había algo que tenía pendiente desde el 9 de noviembre, desde el día en que Rodrigo sacó sus maletas y dobló la esquina en su coche. Ese día no entré a la recámara de atrás, la que él había estado usando. Rosario la había limpiado durante las semanas siguientes, pero yo no había entrado todavía. No sé exactamente por qué. Quizás porque sabía que esa habitación guardaba algo que yo no estaba lista para ver mientras todavía estaba en medio de todo. Ahora sí estaba lista. Empujé la puerta despacio. La recámara estaba limpia, ordenada, vacía, la cama tendida, el closet cerrado, la ventana con la cortina corrida a medias, dejando entrar una franja de luz que cruzaba el piso de madera en diagonal. Sobre el buró había una cosa, una sola, una foto enmarcada que yo reconocí antes de acercarme a verla bien. Era una foto que yo misma había tomado hacía 28 años con una cámara desechable en la plaza principal de Oaxaca, durante nuestra luna de miel. En ella salíamos los tres, Ernesto, yo y Rodrigo, que tenía 3 años, y llevaba una paleta en la mano y sonreía con esa sonrisa que todavía tenía los dientes de leche. Yo había tenido esa foto en mi recámara toda la vida, sobre mi buró, en un marco de madera que Ernesto compró en ese mismo viaje. Cuando me mudé en diciembre del año pasado, la empaqueté con el resto de las cosas personales. Y Rodrigo, en algún momento de los 7 meses que vivió en esa casa, la había sacado de alguna caja y la había puesto en su cuarto. Me quedé mirándola un buen rato. No sé todo lo que pensó mi hijo durante esos meses que durmió en esa recámara. No sé si encontró lo que buscaba. No sé si el sillón de su padre y los cuadros de Oaxaca y el olor de esa casa le dieron algo de lo que necesitaba o solo le recordaron todo lo que había roto para llegar ahí. Esas cosas no las sé y probablemente nunca las sabré. Lo que sí sé es esto. Nadie pone una foto así en su cuarto si no tiene algo dentro que todavía duele. La tomé,
La llevé a mi recámara. La puse en el buró, donde siempre había estado. Eso es lo que hay entre Rodrigo y yo ahora mismo. No una reconciliación, no un perdón que se pronuncia en una frase y queda resuelto. Hay algo más honesto que eso. Una distancia real que ambos conocemos y una puerta que ninguno de los dos ha cerrado del todo. Nos hemos visto 2 veces desde noviembre. Las 2 veces fue en un café neutral, en conversaciones cortas, de temas pequeños. Como 2 personas que están aprendiendo a hablarse de nuevo desde el principio, sin los roles que creían tener. Es poco. Es mucho. Depende del día. Valeria no volvió. Él no habla de ella. Yo no pregunto. Carmen me visita cada 2 semanas. Comemos juntas y hablamos de todo y de nada, y a veces de lo que pasó, pero sin el peso de antes, más como quien revisa un mapa después de haber cruzado el terreno difícil. Consuelo sigue en su sillón frente a la ventana y me saluda cuando me ve regar las plantas del jardín. El limonero de Ernesto dio 6 limones en enero. Lo que aprendí, con todo esto, no lo aprendí en los juzgados, ni en los documentos, ni en los 83 archivos de esa carpeta. Lo aprendí en el escalón del jardín un jueves de noviembre, llorando sola con la cara sucia y los pies fríos. Lo aprendí así, que el amor que tienes por alguien no es razón suficiente para dejar de respetarte. Que guardar silencio cuando deberías hablar no es generosidad, es miedo disfrazado de paciencia. Que una madre puede amar a su hijo con toda la fuerza que tiene y al mismo tiempo trazar una línea que él no puede cruzar. Que esas 2 cosas no se cancelan, que las 2 son necesarias. Y aprendí algo más, algo que no esperaba aprender y que tiene que ver con esa foto sobre el buró. Que a veces las personas que nos hacen daño no son monstruos, son personas que se perdieron, que tomaron decisiones equivocadas empujadas por el miedo, por la codicia, por alguien que les dijo que el camino corto era el correcto, que eso no los absuelve, pero que entenderlo te libera a ti, no a ellos, a ti. Yo cargué durante mucho tiempo la pregunta de ¿en qué me equivoqué? ¿En qué momento fallé como madre para que mi hijo llegara a hacer lo que hizo? La pregunta es justa, pero no tiene una respuesta limpia, porque los hijos no son solo lo que sus madres les dieron. Son también sus propias decisiones, sus propios miedos, sus propias elecciones en los momentos en que nadie los está mirando. Lo crié con amor, lo crié con presencia, lo crié con el ejemplo de un padre que nunca alzó la voz ni rompió su palabra. Lo crié en esta casa, en este jardín, con este limonero como testigo. Lo que él haga con todo eso es suyo. Ya no es mío. Si alguien me preguntara hoy cómo estoy, le diría la verdad. Estoy bien. No perfectamente. No sin cicatrices. Pero bien de esa manera que viene cuando vives en una casa que conoces, cuando duermes con la ventana abierta, cuando el café de la mañana huele a canela y la luz entra por las cortinas que tú misma dejaste abiertas. Estoy en mi casa. Y si algún día, en algún momento que todavía no ha llegado, alguien vuelve a llamar a esta puerta con la intención de decirme que aquí hay alguien que no debería estar, voy a responder lo mismo que respondí ese jueves de noviembre. Voy a sacar mis documentos. Voy a mantener la calma. Y voy a decir con toda la claridad que dan 34 años de trabajo y 61 años de vida. Sí, aquí hay alguien viviendo. Soy yo. Y esta casa es mía. Si esta historia te movió algo por dentro, deja tu comentario. Cuéntame lo que piensas, lo que sentiste, si viviste algo parecido o si conoces a alguien que lo vivió. Cada comentario me importa y me ayuda a seguir contando historias como esta. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora, porque lo que viene en este canal es solo el principio.